¿Queréis saber algo más acerca de la efectividad de nuestros cebos? Pues quedaros que en este vídeo vamos a hablar de algo muy importante: proteínas contra hidratos de carbono. Es una pregunta muy frecuente en nuestro mundo del carfishing y voy a intentar daros los datos para que podamos entender, sobre todo, entender el porqué de las cosas. Esta información que os voy a dar está basada en teoría, lógicamente, estudios de acuicultura que he podido leer y he podido encontrar, y otro tipo de información que he buscado acerca de las especies de agua dulce. O sea que eso es teoría, eso yo ahí no entro, es lo que dicen, yo lo he leído, yo lo voy a compartir. Luego podré daros algunas notas sobre mi experiencia, mi propia experiencia, y apuntaré algunas opiniones personales. Claro está que todo esto pues se puede ir al traste con cualquiera de vuestras técnicas, cualquiera de vuestras experiencias y cualquiera de los métodos que vosotros utilicéis. Ya sabéis que el carfishing, lo bonito que tiene es que no hay reglas establecidas, sino que cada uno pues tiene su propia experiencia y es lo bonito, ¿no? Bien, pues para comenzar sobre este relato acerca de si usamos proteínas o usamos hidrato de carbono, lo primero que voy a daros es un avance de cómo funciona nuestras amigas las carpas. Para eso tenemos que saber bien cómo es la anatomía de nuestras carpas. Como veis, esto que estoy señalando aquí es el intestino de nuestra carpa. Este bulbo que veis aquí es un falso estómago que se llama. Y luego tenemos el intestino, que es realmente largo, es 3 o 4 veces más largo que las propias dimensiones del pez. Vale, y aquí en este es donde ocurre la magia. Como veis, las carpas no tienen estómago como tenemos nosotros, ¿vale? Donde nosotros tenemos jugos gástricos, ¿vale? Ácido clorhídrico que disuelve esa comida que nos tragamos y extrae de ahí lo que necesitamos para nuestro cuerpo. Eso no lo tienen las carpas. Las carpas hacen la digestión en los propios intestinos, no tienen jugos gástricos, ¿vale? Y eso hace que tenga algunas particularidades. ¿Cómo lo hace la carpa? Pues bien, la carpa lo hace a través de enzimas, ¿vale? La carpa mastica el alimento, la carpa lo traslada a su intestino y las enzimas son los catalizadores que metabolizan ese alimento que han ingerido. ¿Qué es catalizar, metabolizar? Pues es simplemente partir sus moléculas, separarlas y absorber los nutrientes y aquello que le hace falta al pez a través de las enzimas. Las enzimas propias son unas proteínas que son activadoras, unas proteínas que trabajan, digamos, que se activan, que rompen otras proteínas, pero no son nada de lo que vamos a hablar ahora, son otro tipo de proteínas. Bien, las proteínas, para que os hagáis una idea, voy a dejar esto por aquí un momento. Las proteínas, para que os hagáis una idea, imaginaros una cadena larga con sus eslabones, ¿de acuerdo? Y las enzimas que tienen las carpas en su intestino son como tijeras que van cortando esos eslabones y los separan, ¿vale? Para poder absorberlos y que las paredes de su intestino las absorban y las transmitan a la sangre y al cuerpo de la carpa. Esos eslabones separados es lo que conocemos como aminoácidos. Quedaros con esta palabra, aminoácidos. Como sabéis, es una palabra que habéis oído mucho y que se pronuncia mucho en el mundo del cebo de la carpa, porque esos aminoácidos son realmente lo que busca la carpa y lo que la carpa absorbe, ¿vale? Quedaros con el concepto: proteína, ¿vale? Está formada por cadena de aminoácidos y un aminoácido es, digamos, una proteína aislada. Es un aminoácido, es algo ya aislado, que eso se digiere muy bien. Entonces, las enzimas pueden romper esos eslabones uno a uno o incluso en cadenas más cortas. Imaginaros, tenemos una cadena así de larga y la enzima lo puede dejar en una cadena así de corta. Todo lo que sea corte esa cadena de proteínas será mucho más fácil para que la carpa lo pueda digerir bien, ¿vale? Una cadena corta la llamaremos péptidos, aunque de eso hablaremos más tarde. ¿Y qué pasa con los hidratos de carbono? En
en el intestino? Pues en los hidratos de carbono pasa exactamente lo mismo. La carpa come hidratos de carbono y con esas enzimas, porque las enzimas tienen diferentes tipos de enzimas para las proteínas, para las grasas y para los hidratos, las que son para los hidratos lo que hacen es extraer de esos hidratos de carbono el azúcar, o lo que extraen es en forma de azúcar, que lo que les da es energía energía muy rápida para poder realizar su movimiento y su día a día. En cambio, la proteína lo que le da es, le da energía, pero para sus músculos, para su piel, para sus escamas, para su sistema inmune. O sea, son dos cosas diferentes. Proteínas, digamos que es para el cuerpo de la carpa, para la salud de la carpa. Hidratos de carbono es pura energía para movimiento. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar cuándo viene bien una cosa y cuándo viene bien otra. Evidentemente, el metabolismo de la carpa, como bien sabéis, tiene que ver con la época del año. Ya os lo estáis imaginando. Y la época del año tiene que ver con la temperatura del agua. Vamos a hablar de una temperatura del agua de entre unos 20 y 24 grados, dependiendo del sitio. Ya sabéis que en el sur hace mucho calor, en el norte menos, en fin, 20, 24 grados, que es ahora, vamos a hablar en verano. El metabolismo de la carpa está al 100%, está muy revolucionado, muy acelerado, tiene un metabolismo muy rápido y muy agresivo. ¿Qué significa esto? Que la producción de enzimas que va a digerir la comida va a ser muy grande. Esto quiere decir que si la carpa come mucha proteína, va a ser capaz de digerirla toda, porque tiene un volumen de enzimas capaces de separarla, de absorber sus aminoácidos y de transportarla a su cuerpo, porque tiene mucha cantidad de enzimas. Puede comer mucha proteína, mucha cantidad de enzimas. Los hidratos de carbono en verano pueden comer hidratos de carbono en verano, pero tienen un problema. ¿Qué pasa? Si comen muchos hidratos de carbono, están comiendo mucha energía. Y esa energía, como hemos dicho antes, la cogen del azúcar que extraen de los hidratos de carbono, y podría ocurrir que si comen mucho, la carpa tenga un pico de azúcar en sangre y haría que eso dejara de comer, lo que llamaríamos que se sacia. Pero no se sacia porque está llena, se sacia porque su cuerpo le dice, Guillo, ya no comas más, que nos va a dar aquí un siroco con tanto azúcar. Y para de comer, incluso podría parar de comer 2, 3 días, dependiendo de lo que se le pasara. Es posible que os haya ocurrido, a mí me ha ocurrido, que teniendo un cebadero activo, con picadas abundantes, de buenas a primeras, se para y desaparece. Uno de los motivos puede ser por ese, ¿vale? Porque han estado comiendo muchos hidratos y les ha subido un poco el azúcar y se han saciado y han dejado de comer. Eso puede ser uno de los motivos. Otro motivo es porque se han pirado, por lo que sea, tal cual. Pero intento daros explicaciones a ciertas circunstancias que han podido ocurrir en la orilla, ¿vale? Como sabéis, muchos de nuestros cebos, bolas, tienen mucha harina vegetal. La harina vegetal suele tener bastante hidratos de carbono. Si cebamos con semilla, estamos dando hidratos de carbono y eso podría ser que si hacemos un cebadero extenso, pues se sacien por el tema del azúcar. Es verdad que hacer algo con mucha proteína en verano o en cualquier época pues, sale más caro, porque siempre la proteína animal o incluso los aminos libres que venden en botes y tal, pues son productos un poquito más caros. ¿Qué es lo que yo haría? ¿Vale? Y esto ya es opinión personal mía. Yo haría un cebadero de bolas, pero esas bolas las partiría a la mitad y las partiría en 4 trozos, hacer trozos pequeños, ¿vale? Puedes poner algunas enteras sueltas, no hay problema, pero intentaría dar a la carpa pequeñas dosis de comida que pueda estar comiendo pequeñito, sin parar, ¿vale? Pero que no ingiera demasiado. De esa manera también esparcimos un poco el cebadero, abrimos un poco todo y el intercambio con el agua mandará más señales y tal, pero sobre todo es para que no coma grandes cantidades de golpe. Y en el tema de la semilla, lo que haría es, no usaría trigo, porque tiene un alto nivel de hidratos de carbono, aunque son partículas pequeñitas que tendría que comer mucho, pero intentaría evitar el trigo, intentaría evitar el maíz
y se utilizaría la chufa y el cañamón. Aunque la chufa no es una semilla, que es un tubérculo, pero bueno, nosotros en nuestro día a día, para nosotros la chufa es semilla, para que nos entendamos. Entonces, eso sería lo ideal, según lo que estamos hablando. Y para aumentar la tracción, pues echaría nuestro líquido de amino, ¿vale? Que tiene de aminoácidos, o echaría harinas de pescado hidrolizadas o cualquier cosa, o no hidrolizadas, da igual, porque en verano son capaces de comérselo todo, entonces, para aumentar la tracción. Entonces, vamos a resumir el verano. Verano, metabolismo muy acelerado, capaces de digerir cantidades bestiales de proteínas, capaces de digerir cantidades bestiales de hidratos de carbono, pero los hidratos de carbono se transforman en azúcar, se le pueden ir a la sangre, se le irán a la sangre y le puede dar un pico que hagan que dejen de comer. Con lo cual, en verano gana todo lo que sea más de proteína. Aparte de los Hub Bike, los mencionaré al final, ¿vale? Porque tiene otro tratamiento. Ahora en invierno, bueno, cuando llegue el invierno, donde el agua está entre 4, 6, 8 grados, ¿vale? Que es una temperatura muy baja. Tenéis que tener en cuenta que la carpa es un animal de sangre fría, quiere decir que su sangre está a la misma temperatura que el agua que la rodea. ¿Y qué va a hacer esto? Esto va a hacer que su metabolismo se ralentice muchísimo, va a ir muy despacio. Sabéis que muchas veces incluso se aletargan de lo bajo que tienen el metabolismo y como no tienen metabolismo alto, las energías son las justas y eso hace que incluso se aletarguen o se muevan despacio y no coman mucho. ¿Qué les viene bien en esas circunstancias? Bien, como el metabolismo es muy lento, lo que viene bien son hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque aunque coman muchos hidratos de carbono, ese metabolismo lento que produce pocas enzimas va a hacer que digiera los hidratos de carbono lentamente. Y lentamente va a ser que sea capaz de absorber los nutrientes lentamente. Con lo cual los picos de azúcar que podíamos tener en verano no se van a producir porque todo va más despacio y lo hace más prolongado en el tiempo. Y además que sabéis que incluso comiendo mucho, comiendo poco en invierno, la realidad es que comen poco porque les hace falta poco, no quieren, no tienen esa competitividad por la comida, no tienen y después que tienen el cuerpo pues muy frío debido a la temperatura del agua. Entonces pueden comer hidratos de carbono, ¿vale? Y no tanto proteínas. ¿Por qué las proteínas les cuesta más? Pues por ese metabolismo lento. Al producir menos enzimas, quiere decir que una proteína les va a costar mucho digerirlas, mucho y mucho tiempo. Si incluso se les puede, digamos, para que nos entendamos, atragantar, ¿vale? Y puede comer un volumen de proteínas en el que diga la carpa y se sacia rápidamente porque no puede su cuerpo metabolizarlas, no puede transformarlas en aminoácidos que puedan ser absorbidos por las paredes del intestino, ¿vale? Y eso hace que las proteínas, aunque se las van a comer y les gustan y las atraen, pero hacen que coman poco y se sacien rápido. Con lo cual, si queremos que coman más y nos sacien, tenemos que usar hidratos de carbono. Yo, por mi parte, utilizaría la misma técnica. Como comen poco en invierno, pues partiría las bolas para que, bueno, pues no comieran mucho. Y lo que coman, pues que sigan allí en el cebadero lo más posible y queden con nuestro Hub Bike lo máximo posible. Y respecto a la semilla, sí que esta vez podemos usar trigo, podemos usar maíz, podemos usar chufa, podemos usar cañamón, no hay problema, pero siempre tiene que estar la semilla cocida, siempre, lo sabéis. Vosotros lo sabéis de sobra, pero hay mucha gente que no. Cocida o tostada, tiene que estar procesada. ¿Por qué? Porque si no está procesada, tanto en invierno como en verano, la semilla también contiene mucho almidón. El almidón viene como está compactado en cristales y esos cristales son muy duros para que la carpa los pueda no masticar con las muelas faríngeas, sino disolver y separar para poder absorberlos. Son tan duros que les cuesta mucho y son, digamos, indigestos. Entonces, cuando hervimos o cocemos o tostamos, ese almidón
se reblandece y se hincha hasta tal punto que se separa y ya en ese estado la carpa lo digiere estupendamente y sin problema. En invierno, ¿qué haría yo? Pues darle un poco más de cocción a las cosas. Si normalmente no sé lo que tardáis en cocer el maíz, porque yo no suelo hacerlo en casa, pues a lo que tardáis, darle 10 minutos más, 5 minutos más, o sea, sobrecocerlo para dejarlo lo más blando posible. Esto hará también que esos azúcares naturales que tiene la semilla y esos aceites naturales puedan disolverse mejor en el agua en invierno, que sabéis que las cosas se disuelven peor. Bien, ¿y qué pasa con la tracción en invierno? Porque claro, si usamos hidratos de carbono, es verdad que la carpa, al ser omnívora, puede comer de todo, pero tiene una tendencia carnívora, ¿vale? ¿Por qué tiene esa tendencia carnívora? Porque normalmente en su hábitat lo que se encuentra son larvas, insectos, caracolas, mosquitos, en fin, animalillos del agua. Entonces, tiene una tendencia más carnívora. Y lo que le atrae a ella, lo que identifica claramente con alimento, es las proteínas. Para conseguir la atracción usando hidratos de carbono, podemos engañarlas. El cebadero con hidratos de carbono para que no se sacien y les venga bien, pero las engañamos ¿cómo? Pues usando los líquidos que tenemos en el mercado, como puede ser nuestro plancton, como puede ser el hígado hidrolizado, como puede ser los miles de aminos, multiaminos que venden en el mercado. Eso se lo echamos, le echamos un chorreón a nuestro cebo y se vamos con eso. Esas proteínas, esos aminoácidos que vamos a mezclar con nuestro hidrato de carbono son los que las van a atraer, ¿vale? Porque es lo que las llama y lo que les va a decir, hey, eso es alimento sí o sí. Y van a venir al cebadero, luego comerán nuestros hidratos y mantendremos el pesquil perfectamente. O sea, ¿qué es? Usar hidratos engañando con proteínas. ¿De acuerdo? Espero que lo esté dejando un poco claro. Y ahora los hook buy. Los hook buy es diferente. ¿Por qué? Porque el hook buy no se lo come. Entonces, como no se lo comen, no le vamos a hacer daño a los peces, no lo van a digerir y no va a haber ningún problema. ¿Y qué es lo que atrae siempre a las carpas? Lo que más atrae es las proteínas y los aminoácidos. ¿Por qué? Si sabéis, la carpa en sus barbillones, en sus labios, en el pecho, en las aletas, incluso en el costado, tiene quimiorreceptores. Esos quimiorreceptores están especialmente diseñados para detectar aminoácidos, azúcares también, pero sobre todo aminoácidos libres. Entonces, una proteína, como hemos dicho, que es una cadena de aminoácidos, pues la van a detectar perfectamente. Y si a esos hook buys somos capaces de añadir aminoácidos libres, ¿vale? Como puede ser con harinas hidrolizadas, que ya tienen esas cadenas de proteínas rotas, pues serán aún más atractivas posibles. Sabemos que las carpas también tienen dos fosas nasales, pero es diferente las fosas nasales con las que huelen y los quimiorreceptores con los que degustan. O sea, sí, una carpa rozándose con un cebo con la panza es capaz de saborear lo que haya en el cebadero. Ya ella recibe lo que es el sabor, ¿vale? Esto según siempre estudios científicos. Yo os lo cuento, ¿vale? Y entonces, ¿qué haría yo con los hook buys? Siempre sería un hook buy que tenga alto nivel de proteína, para que cuando la carpa entra al cebadero se gire buscando nuestro hook buy porque ha recibido una señal muy fuerte de aminoácidos y proteínas. Podemos mezclarlo con algunos azúcares, ¿vale? E intentar no usar azúcar normal, ¿vale? Porque eso es sacarosa, la sacarosa apenas aporta nada, pero sí podemos usar azúcar invertido, por ejemplo, que ya divide la sacarosa, la divide en glucosa y en fructosa, que eso ya es mucho mejor a la carpa. Hay otros líquidos edulcorantes como el NHDC, el talín, que son muy dulces y vienen muy bien. Evidentemente, un hook buy perfecto sería el que mantenga un equilibrio entre proteína y dulce. Pero también hemos visto muchas veces que cosas dulces solas van muy bien y cosas saladas solas van muy bien. Pero, en definitiva, esas son las pruebas que podéis hacer vosotros. Me gustaría, antes de terminar, deciros que en invierno hay una excepción, que es con la proteína, que son el asticot y la lombriz. Eso es proteína pura, lo sabéis. Y esa proteína la pueden digerir, según lo que hemos hablado,
del nivel de producción de enzimas? Pues la verdad es que es así. ¿Por qué? Muy fácil. Como sabéis, una lombriz o un asticot, su cuerpo es puro líquido. Es una masa líquida. Entonces eso es muy fácil ya de digerir para la carpa. Apenas tiene que gastar esfuerzo en metabolizarla para absorberla, porque ya está, digamos, masticado. Eso está ya... Si es verdad que la piel del asticot a lo mejor incluso podría defecarla entera, porque esa es una piel muy dura y que le puede costar digerirla, pero la de la lombriz no. La lombriz es perfecta porque tiene el interior líquido y la piel muy fina. Con lo cual, esas proteínas no tenéis que tener miedo a usarlas en una malla de PVA, en vuestro cebadero. Eso sí, yo la lombriz la cortaría en trocitos, ¿vale? Primero para matarla y que no se entierre, digo, que no se pierda, y segundo para que empiece a soltar aquello un poco de chicha, como yo digo, ¿no? Y el asticot incluso muerto, podrías echarlo. No hay problema en que esté muerto. Es verdad que vivo, esas vibraciones que pueden hacer en el agua, dicen que puede atraerla, pero muerto o en larvas también podría funcionar perfectamente. Bien, pues en resumen, en invierno podemos usar hidratos de carbono, no hay problema, los engañamos con líquidos llenos de aminoácidos y altos en proteínas para la atracción. Hupay siempre intentamos que sea alto en proteínas y recordamos el tema de los gusanos y asticot, de las lombrices y asticot, que nos puede venir muy bien. En fin, creo que con esto doy por explicado este tema. Si tenéis alguna duda, por favor, intentad ceñiros a este tema de hidrato de carbono y proteínas, porque si la cosa va bien y hago más vídeos, iré desgranando muchas más cositas, incluso aquellos pequeños secretos que yo haya podido descubrir dentro de mis más de 10 años de experiencia haciendo cebos propios, ¿vale? No soy el mejor pescador, seguramente no sea el que mejor hace cebos, pero bueno, tengo experiencia. Y algunas cosillas haré bien, otras las haré mal, pero me gustaría compartirlo con vosotros. Pero no me gustaría que preguntarais en avance sobre esos temas o otros temas para no ser spoilers si la cosa va bien. ¿Qué significa si la cosa va bien? Si la cosa va bien es si veo que este tipo de vídeos os interesa, ¿vale? Porque si veo que este vídeo pasa sin pena ni gloria y desapercibido, pues oye, pues a lo mejor me dedico a hacer otro tipo de cosas, ¿vale? Si veo que esto no interesa. Yo ya esto me lo sé. Lo hago para compartirlo con vosotros y poder entablar debates y poder, bueno, que no sea el carfishing solo en la orilla. Podemos tener carfishing también en la cocina de nuestra casa. Así que yo no os voy a pedir un like, no voy a pedir que os suscribáis, no os voy a pedir nada de eso. Vosotros ya sois mayorcitos para saber lo que tenéis que hacer. Yo ya soy mayorcito también para saber cómo esto ha ido y lo único que me queda es desearos mucha suerte en las orillas y que os vaya muy bien. Cuidaros mucho, amantes del carfishing.